Casi mejor poneros por aquí porque la experiencia que quiero que viváis es lo que yo voy a estar mostrando, que bueno, casi empieza a grabar ya del tirón porque sí. Esto ya es... ¿No vas a hacer la intro de la Real Sociedad, que a mí me gusta mucho? Eso, como quieras, no, como queráis, da igual. Sí, sí, venga, así es como una claqueta, así que venga, va. Y yo además me siento más cómodo, más seguro. Buenas tardes, bienvenidos. Sí. Bueno, pues hoy estamos reunidos con Juan Pedro Revuelta, veremos una amplia presentación de la Real Sociedad Fotográfica. Ya tuvimos la oportunidad de conocer su trabajo en vivo y en directo porque también nos trajo las copias originales. Para nosotros es un honor que el propio Juan Pedro nos haga la visita guiada y esperemos que todas las expectativas que tenemos se cumplan. Ojalá. Voy a hacer todo lo posible. Claro que sí. Gracias, Enrique. Bueno, lo primero, gracias por venir, sobre todo a estas horas. No hay mucha gente, pero me gusta porque creo que estamos los justos. Está muy bien. Aunque se está grabando en vídeo, que era un poco lo que quería que se registrara este momento, porque es la primera vez que voy a mostrar algo muy íntimo y probablemente no lo vaya a mostrar más, con lo cual quiero que toméis también conciencia de la oportunidad de ver unos originales que han estado durante casi 20 años guardados. Esa es la historia. Entonces, la narrativa de este proyecto, echando la vista hacia atrás y recapitulando las imágenes y todo lo que está ocurriendo con la exposición, estoy viendo que la génesis real se remonta hace 40 años. Porque debemos contar, o por lo menos así lo veo yo en un fotógrafo, su lenguaje o el imaginario de las formas o de lo que sobre todo le interesa se gesta en su cerebro, no tanto en su ojo y mucho menos en su técnica. Y muchas veces a mí la técnica no la considero tan importante si no sabe mirar, observar o detenerse en qué mira, ¿vale? Y que para él tiene interés. Y para mí eso es tremendamente subjetivo, porque va condicionado a tu experiencia vital y a tu forma de ser. Entonces, lo que yo voy a explicar aquí hoy es que este es un trabajo principalmente desarrollado desde el inconsciente, ¿vale? Ahora que hay una moda de primero pensar el proyecto, las imágenes, el discurso y luego coger la cámara y disparar y hacer, yo no trabajo así, bueno, lo he hecho una vez y fue desastroso. Entonces, bueno, pues probé, no me gustó. Yo me dejo guiar por mi intuición y el producto de esa intuición, el tiempo me dirá si estaba acertado o no, pero a priori, si la imagen es potente es por algo. No me planteo en desarrollarla, destriparla para ver su validez. Entonces, bueno, porque entiendo, y así me lo ha demostrado la experiencia, de que en las imágenes hay códigos ocultos que no entendemos, pero nuestro inconsciente acepta, y los acepta como válidos. Para mí una fotografía, una creación artística siempre es una proyección de uno mismo, es un espejo de nosotros. Es un autorretrato, porque en el fondo está registrando nuestra forma de mirar. Bueno, y sin más preámbulos, voy a empezar por los hechos históricos y por lo que a mí me ha marcado, para definir y para configurar mi inconsciente, ¿vale? El primer hecho, bueno, no hace falta decir que en todo este proyecto se respira y se masca de forma muy densa un drama, ¿vale? Es el drama de Auschwitz, de la Segunda Guerra Mundial, pero también, sobre todo en estas dos salas, es una especie de dolor muy universal. Es extrapolable, yo creo que al hecho de prisioneros de un campo de concentración. Como comenté en varias entrevistas, estas piezas podrían ser perfectamente montañas humanas de fallecidos en Siria, por ejemplo. O sea, no puedes contextualizar. De hecho, la validez universal y, digamos, el carácter abierto en cuanto al significado de las imágenes es que precisamente no las terminas de cerrar del todo en el significado, que eso es precisamente lo que más me interesa y lo que hace tan válido la propuesta y el discurso.
El primer hecho que a mí me marca mi inconsciente, estamos hablando del inconsciente, ¿no?, de un niño con 13 años, es este hecho. Este hecho es un accidente de tráfico, ¿vale? En él fallecen 2 personas y a mí me marca tremendamente, no solamente a nivel emocional, sino físico, porque hay una serie de sensaciones y de percepciones. Ya no voy a entrar en creencias, y creo que es un discurso, puede ser paralelo, pero va al margen de lo que quiero contar a nivel expresivo. Este hecho me marca tremendamente. A partir de aquí, con 13 años, mi percepción del espacio-tiempo cambia totalmente. Ya siento con certeza de que no es como pensábamos o como la gente o la mayoría de las personas pretende plantear. A raíz bueno, por supuesto, este accidente marca a toda mi familia y en especial a un miembro de mi familia, que además es curioso porque ha aflorado con esta exposición. Yo le tenía muy bien encajonado, muy bien enterrado. O sea, el dolor, si lo empaquetas y lo emblistas muy bien, no te juega malas pasadas, ¿vale? Y hace que puedas sobrevivir de otra manera. Pero el hecho de esta exposición ha hecho que aflore esta persona, era un familiar, un tío mío, al que yo tenía un apego muy especial. Él a su vez tenía mucho apego con el conductor de este vehículo, que era mi tío. Bueno, esta persona para mí fue un visionario, era un artista, ya teníamos una relación muy estrecha, pero la conciencia de la muerte y de la tragedia hizo que todavía nos uniera mucho más. Él tenía la percepción de que iba a morir de la misma manera que su hermano, y así fue. Pero bueno, yo me quedo con eso. Hay unos años de intervalo que fueron muy interesantes en cuanto a la percepción de las diferentes realidades que podemos vivir. Vale. Hoy es un 19 de febrero y es curioso porque parece que el universo te coloca y te dice que cuando tienes que mover las fichas, ¿no? Y esta persona, que para mí era tan querida, fallece en el accidente aéreo del Monte Oiz. Esto, bueno, siento la fuerza de las imágenes, las habéis visto, ¿no? Es tremendo. Esto lo pongo a colación porque el sentimiento de que esa persona tan querida terminara así, a mí me marcó tremendamente. Claro, ya era... llovía sobre mojado porque yo ya arrastraba la experiencia, ¿no? La otra experiencia del vehículo. Es tremendo. En realidad aquí ya empieza a salir la génesis de estas imágenes, ya empieza a salir. Pero bueno, pongo esta doble página para mostrar lo que según mi abuela decía era el brazo de su hijo, que era este. ¿Vale? O sea, soy muy explícito porque siendo explícito os podéis meter mejor en mi inconsciente, ¿vale? A partir de aquí, bueno, esto es sacado, no voy a hacer el desplegable de toda la carnicería, pero esta imagen para mí es muy representativa también porque contextualiza la muerte en bloque, en un conjunto. Aquí está la génesis de esas imágenes, de esa montaña de cuerpos. ¿Vale? Hablamos de 1985, yo tengo 18 años y en mi cerebro, en mi inconsciente, ya se gesta una asociación visual de la muerte en masa. Yo en aquella fecha no conocía nada de Auschwitz ni nada de esto, ¿vale? Entonces aquí está ya la primera impronta en el cerebro de lo que va a ser mi imaginario y que me va a perseguir y que de alguna manera me fuerza a desarrollarlo. Primera representación gráfica de este universo, ese mismo año. Mi cerebro hace esto, interpreta esto de ese dolor. Yo aquí arrastro lógicamente lo que he visto en la prensa, pero me llevo también lo que he vivido, ¿vale? Mi cerebro tiene que acondicionar esos hechos, ese drama. 1985. Desarrollo este dibujo como tal y se para.
Y lo retomo, curiosamente, 2002. Ahora lo que os voy a mostrar son bocetos de una serie de plumillas, ¿vale?, que eran dibujos preparatorios para una serie de grabados al aguafuerte y también aguatintas, porque en aquel momento hacía grabado, era grabador, ¿vale? Lo que quiero es que vayáis, a ver, en vuestra mirada ya se van componiendo las cosas. Pensemos que es una especie de diario donde se van configurando y se van asentando ya las bases de unas formas, ¿vale? Este trabajo no se llega por casualidad, aunque lo parezca o aunque yo pensara cuando lo hiciera que surgió de la casualidad, era mi parte racional. En mi inconsciente, no, mi inconsciente ya sabía perfectamente ciertas geometrías, masas, luces y equilibrios para configurar este resultado. Y eso viene de este ejercicio previo que yo hice. Por cierto, estos dibujos son como una escritura automática, ¿vale? No hay copia, no hay referencias. Esto se empieza con la plumilla, se va cargando y no paras hasta que terminas, sin reposo. Son automáticos. Es decir, es la mejor muestra de que es tu inconsciente el que está trabajando y le dejas fluir sin más. ¿Vale? Por supuesto, esto lo hacía por las noches. Por las mañanas trabajaba en otra cosa, hacía otro trabajo totalmente distinto y las noches las empleaba para dejar aflorar esto. O sea, en el fondo mi inconsciente está transformando esas imágenes evidentes de pedazos de cuerpos, incluso lo que yo vi, por presencias o entidades. Efectivamente, ya se van formalizando las caras, ¿vale? No, porque además es que cuando me salían estos episodios creativos era el precedente de otra tragedia. O sea, la muerte de mi padre paraliza este proyecto, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy viendo aquella foto, mirad, bueno, me voy a salir de cámara. Esta plumilla podría perfectamente ser válida de haberla hecho ayer, tomando como influencia la propia foto, pero no es así. Esta imagen está hecha en el 2002, esta plumilla, y este platino realmente se materializa en el 2012. O sea, hay 10 años de diferencia. Entonces, claro, en la propuesta que os estoy comentando es asombrarse ante el ejercicio del inconsciente como almacén de memoria creativa. De hecho, anoche que estaba componiendo en el ordenador, en el portátil y tal, es que sale un fotolibro maravilloso para mí, por la oposición, luz y sombra. Un trazo que es la síntesis de lo que hay aquí. De hecho, el dibujo en sí mismo apoya la búsqueda de rostros. Pero aquí también está el accidente aéreo, ¿eh? Y yo cuando lo hice no tenía, de hecho, toda esa documentación de periódicos lo tenía muy bien guardado y yo no quería sacarlo. Pero claro, eso está, es una parcela de tu cerebro que ahí está y no puedes resetearla. Porque queda el alma de lo que se vive, o sea. Pero el impacto fue cuando tú llegaste a Saúl y viste eso. Claro, lo que pasa es que yo veo los zapatos sueltos y es una montaña de zapatos sueltos. Que los zapatos sueltos son zapatos y si no miras dentro de lo que hay de esas geometrías,
te quedas en la marca de los zapatos. Y si es de un estatus social u otro. Tienes que mirar más allá. Es casi como que tienes que desenfocar la mirada para reconocer las formas reales, para que afloren, ¿no? Seguimos. Porque dentro de lo que son los dibujos, se va mutando, se va perfilando. ¿Vale? Bueno, no sé si... Aquí voy cambiando de papeles con verjuras distintas para que marquen densidades de trazo diferentes, para marcar y definir movimientos y estructuras distintas, que en el fondo es el preámbulo de lo que he hecho aquí, al mezclar capas, ¿no? Es una selección de 17 dibujos, pero hay como 60. O sea, eso es igual que de la obra de los zapatos, hay 20, pero hay como, en realidad se hicieron 44, que tuve que descartar para que no... Vale. Os podéis acercar. La maravilla de una plumilla es acercarse y ver el trazo y ver el... Eso de Saura ahora mismo. Sí, claro, bueno, Saura es... ahora mismo. Efectivamente. El círculo, Sí. Saura es una maravilla. Una obsesión, ¿no? Sí, es retrato de una obsesión. Sí, como la película. Exacto. Sí. Ayuda, ¿verdad? Ver el dibujo para ahora reinterpretar. ¿Pero empiezas a dibujar a raíz de las tragedias o antes? Bueno, yo ya dibujaba de pequeñito, pero dibujo a raíz de las tragedias, para las tragedias, por las tragedias, pero también sin las tragedias. Lo que pasa es que al final me he quedado solamente con el fruto de los dibujos para y por la tragedia, porque el resto ahora mismo no me interesa. Hablas del inconsciente como teniendo muy claro que todo esto surge de tu inconsciente. Sí. Bueno, yo creo que es de mi inconsciente. Sí, dibujo automático, sí. Sí, no, esto no es ni copiado ni nada. Es... Exacto, claro. Claro, porque aquí poco a poco voy desgranando la superficie de la carne para quedarme en una percepción que yo sentí en ese coche, ¿vale? De unas presencias de otro tipo. Cuando se traspasa la carne llegas a otro nivel, a otro plano. Ahí ya, no sé si es por la creencia o porque el impacto que te das con la cabeza es tan brutal que ya no ves nada. No lo sé. En cualquier caso, estas presencias, estas caras, son las que yo sentí en las salas de los zapatos. Y en Auschwitz están, para mí. No las vi de forma tangible, pero sentí eso en el lugar porque había una frialdad especial. Y para mí eran tremendamente densas. Perdona, ¿has dicho con cuántos años el primer dibujo que nos enseñaste? Lo hice con 18. ¿Y antes de eso no tienes dibujos? Sí. ¿Óleo tal? Sí, y óleos y tal. Pero vamos, son infumables, o sea que... No, es curiosidad. Sí, no. O para mí, y luego no... Son infumables. Claro, efectivamente. No. De hecho, además, el hecho de que yo quisiera dejar de pintar fue precisamente en la propia Facultad de Bellas Artes, que es donde descubre la fotografía, pero bueno. Al final da igual, es una herramienta. Da igual, lo que creo que es importante es que aflore el mensaje o la imagen que tienes en tu cabeza, o en tu inconsciente, o en tu propia propuesta racional, porque también es perfectamente válida. Las propuestas racionales y los discursos racionales están muy bien también. Sí, pero el dibujo es una de las herramientas más válidas para señalar lo que hay en el inconsciente. Sí, Es obvio. Exacto. Sí. Yo, para mí es la más inmediata y la más pura,
porque siento que el discurso que narro aquí todavía es mucho más intenso y puro que el de las fotos y el de los platinos. Porque no hay intermediarios, ¿vale? Intermediarios técnicos que nos hagan... Esto era una pena porque eran unas planchas de aguatinta muy bonitas. Me quedé con la cosa... Pensemos que esto está hecho 10 años antes de estas imágenes. Aparte de esto, ¿dibujabas otro tipo de cosas? ¿Color o algo así? Sí, sí, No, de formación. sí. Cuando hacías esto, ¿eres consciente de su relación con los eventos de tu infancia? Probablemente, pero no... O sea, quiero decir, cuando yo dibujaba esto era como un estado zen. De hecho, si no, no te sale. ¿Cuándo llegas a esa conclusión de que está relacionado con aquello? Ahora mismo, hace 15 días. O sea, por azares personales tengo que hacer una mudanza y de repente estoy sacando cajas. Y entonces de repente digo, esta caja que hay, pum, lo saco y dije, ahí va. Y después de todos esos dibujos he empezado a ver la relación. ¿Por qué? Porque tengo muy frescos la exposición. De hecho, yo siempre consideré, sabía que existían los dibujos, no los había visto, pero siempre he considerado hasta ahora esto como un proyecto distinto a aquel, pero no lo es, no lo es, está interrelacionado. Es una pena que reitere tanto en la misma idea, no sé por qué es, pero es así, es como, a veces pienso que es como exorcizar un demonio, y de aquí voy a una transición que me parece también muy interesante, que es, ya introduzco el medio fotográfico. Pero lo interesante aquí, que me gusta mucho, es que ahora sí que hay un maridaje entre ese soporte fotográfico y los restos del dibujo. Estos son copias de papel varitado, ampliaciones de negativo, de Polaroid, que sigue la plumilla, pero ahora agrego herramientas de grabado. Es un punto, sí. Aparte de la chulada de los negros de un varitado. Son los fondos que utiliza Roger Vale. ¿Eh? Vale, el fotógrafo que también utiliza con los personajes. No sé, no. Claro, al utilizar herramientas distintas, vas articulando el lenguaje de otra manera también. Esas connotaciones, el arte en luto de Jean Dubuffet, otro arte primitivo. Ah, sí. ¿Pero aquí qué haces? ¿Pintas el Polaroid? Ahora os lo enseño. Sí, os lo enseño porque he traído los originales. O sea, lo torturo. Un Polaroid grande, ¿no? No, 4x5. Bueno. Es un 55. Claro, esto luego quería concebir ampliaciones mucho más grandes, murales y tal, pero todo esto se paraliza tras la muerte de mi padre. ¿Por alguna razón que...? Perdona si estoy preguntando mucho. Sí, no, tú pregunta, luego yo veré yo hasta dónde contesto. ¿Conoces ¿El qué? a raíz de la muerte de tu padre por alguna razón que conoces? Sí, porque es una sucesión de dramas tremendo luego. Claro, todo esto se configura por una concatenación de muchos dramas y experiencias muy heavy. Pero bueno, me quiero centrar más que nada en el aspecto plástico y artístico de la propuesta. Vale, frente a lo que me comentabas, es una maleta de luz que se usaba antes de que hubiera pantallas de ordenador y... Bueno, aquí muestro dos tipos de trabajo que también siento que muy míos, pero sobre todo para poder explicaros y que veáis lo que yo podía estar haciendo por las mañanas y por las noches.
Es decir, una parte racional, exacto, está construyendo, esto es un trabajo con diapositiva, con light painting, pero por las noches yo estaba esto. O sea, a mí me tiraba esto. Y esto, ¿vale? ¿Veis? Es una Pola 55, con los bordes, y está pintada y rayada. ¿Después de pasar la luz? O sea, ¿digo, has intervenido antes o después de...? En el proceso cuando se está secando. ¿Está secando? No, esto es del origen. No, la toma es curioso porque eran unos membrillos que había fotografiado. Y de los membrillos al final termino destruyéndolos y voy con capas, ya voy agregando tinta, con pinceles, voy raspando, ¿sabes? Exacto, sí. Para luego, en un momento dado, haber hecho contratipos para hacer otros procesos. Entonces, claro, de estos... de estos negativos, luego sacaba negativos, lógicamente, para buscar el trazo negro o el trazo blanco, ¿vale? De hecho, en los contactos lo podéis ver, Sí. claro, por inversión, porque la misma imagen puede funcionar mejor sobre fondo blanco, fondo oscuro, ¿vale? ¿Con qué lo rayas? Pues al principio con herramientas de grabado y luego con herramientas de dentista. Son más finos. Sí, y además tienen más rollo. Las afilas y todavía tiene... Te puedes escarbar más en... Te puedes torturar mejor. Bueno. Y de aquí, bueno, pues esto igual, este es otro proyecto, es los contactos, que lo dejé inacabado igual, vale. Entonces esto se cierra y lo finalizo en 2003, o sea, en 2002, sí, finales de 2002. Y no recupero otra vez esta idea que se relaciona hasta 2009, que es lo que os comentaba, por esto. ¿Vale? Os comentaba el otro día. Para mí esta peli es fundamental, pero es fundamental por la empatía que yo siento por los testimonios de los supervivientes, porque yo me siento un superviviente más, porque lo fui. ¿Vale? Entonces, los testimonios y ver el dolor y cómo exteriorizan el dolor, como estoy haciendo yo ahora mismo ante vosotros y también ante una cámara, hace que yo tenga el grado de empatía suficiente para que me implique en hacer ese proyecto. A raíz de ahí, ese proyecto ya nace el resto. ¿Vale? Si queréis vamos recorriendo ya la exposición hacia acá. Ya, lógicamente, igual. Aquí hay zapatos que ahora ya tenéis otro imaginario en vuestro cerebro para reinterpretar y ver las imágenes. Al inicio de la exposición hablas de un fotógrafo que conoce su obra. Sí, pero es que la exposición en realidad empieza allí, pero lo más temprano, o sea, lo reciente está en el inicio. O sea, lo más antiguo y todo el corpus antiguo de la exposición está aquí. ¿Vale? Lo demás, de hecho, yo lo primero que articulo son los zapatos, porque tengo muy claro en Auschwitz que todo va a girar en torno a los zapatos. Lo que pasa es que para que la gente entienda de dónde vienen los zapatos, tengo que generar una antesala que es la obra de contexto. Porque si no, está bien que sean abstracciones o medio abstracciones, pero tú tienes que ubicar dónde está este lugar. Y para eso tienes que hacer... Pero la génesis empieza aquí. Y hasta que no tengo terminados los zapatos en sí, de hecho, la obra de contexto está muy bien, pero no es tan personal, tan íntima, ¿sabes? Sí, sí, exacto, zapatos y pelos. Ahí es donde está el contacto. Claro, porque además es que en la mezcla es donde yo veo las similitudes con el imaginario que yo ya tengo, que he creado y que he practicado. Claro, entonces ahí es donde voy ya desmenuzando las imágenes que yo quiero, que necesito, igual que el pelo.
porque no es lo mismo fotografiar, además que tiene una complejidad también por reflejos y tal. No es lo mismo fotografiar de forma genérica toda una vitrina que ir concentrándote y haciendo pequeñas fotografías de la montaña de zapatos. Yo ya estaba viendo las fotografías por trozos, ¿vale? La iluminación es escasa, ¿no? La iluminación es ambiente, yo no podía iluminar, no me dejaban. De hecho, aquí se juntan dos cosas que es muy interesante. Una, que no es un objetivo maravilloso ni una cámara maravillosa porque está hecho con un zoom. Dos, la mala calidad del vidrio de las vitrinas, que produce unas aberraciones como los objetivos antiguos, que además apoya, si veis en los bordes, hay una especie de aberración óptica, pero que queda muy chula. Y luego la iluminación propia, porque eso lo montaron los soviéticos. Y llevan unos fluorescentes del año a la polka, o sea que eso es... Y además de diferentes temperaturas de color, pero claro, eso para el blanco y negro va... Le da más fuerza. Claro. Pero insisto, es un poco como lo que os mostré, las imágenes del pelo y los zapatos sueltos. Hace mucho la superposición. La superposición de esas dos imágenes hace que le dé textura y forme toda la anatomía de los cuerpos de las sombras. Pues llevaba una Hasselblad y además que una Agfa Pan 100 preciosa, pero no, tiré en digital pues ya la propia dinámica veía por formatos y por texturas. Sí. Necesitaba una textura muy pura para luego alterarla y aberrar la alta definición de... Claro, si tú sumas la curva de contraste de la película y su grano, exacto. ¿Te lo ha hecho? Si no es... ¿El positivo de los platinos? Yo. Ah, eso lo has hecho tú. Sí, a mí me llevó 2 años a aprender la técnica. Qué lento. Sí, y mucho dinero. Bueno, vamos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí yo estoy viendo una cara perfectamente como las últimas tintas que os he enseñado. Sí. Está ahí. Y aquí. Y ahí, efectivamente. Una cara desencajada. Sí. ¿Veis los ojos, la boca? Tienes un gato. Un gato, bueno, pero efectivamente, sí, o... Claro. Es que se pueden ver hasta cráneos, yo creo. Claro. Incluso cráneos. ¿Sabes qué es? Esto que se ve así. Ese es el pelo, exacto. Ese es el pelo de... Está ahí. Sí. Está ahí como con los zapatos. No, son vitrinas distintas. No son exposiciones múltiples. Ah, vale, eso es... Exacto, Vale. exacto. En realidad lo que he hecho es un sándwich de 2 negativos, como antiguamente en ampliadoras hacía. Exacto. Sí. Pero claro, lógicamente allí no se han mezclado zapatos y pelo. Y el zapato además tiene, los zapatos tienen una luz y el pelo tiene otra. Una vez que tenía articulado el lenguaje principal, de interior, claro, necesitaba contextualizar para que el espectador pudiera saber de dónde surgen esas imágenes. La primera imagen está hecha en lo que llaman el Judenramp, la rampa de los judíos, que era la primera zona de descarga que tenían en Auschwitz antes de que ampliaran las vías y se introdujeran dentro, ¿no? Atravesando la puerta de la muerte. Este lugar es muy especial porque todavía quedan restos bueno, por lo menos en el 2009 cuando yo fui, restos de las casetas estas ferroviarias, ¿vale? Y quedan farolas, porque la luz que hay aquí es de una de las farolas que hay ahí. La niebla, por supuesto, es real. Y el otro día, recordando, para hacer unos textos para Antonio, recordé una anécdota de que no se veía apenas nada, pero lógicamente se siente también la presencia, pero hay algo muy interesante porque al lado, a unos 100 o 200 metros, hay, o más, un poquito más, sigue estando la línea ferroviaria activa de los trenes. Entonces pasaban los trenes con los
pitidos y tal, y era alucinante ver este vagón que estaba estático, quieto, aparentemente muerto, en la neblina, que no oyes ningún sonido, y oír pasar en la oscuridad de la niebla, escuchar el sonido de un tren, que aunque era distinto, era más moderno y los silbatos eran distintos, y es espeluznante porque te pones en situación de ese frío del mes de diciembre, de esa gente que ha estado días, incluso semanas, hacinada en los vagones y nada más abrir, ¡bum!, gritos, palos, ladridos de perros y tener que ir andando pues a una distancia que era 1,5 kilómetros donde está el Birkenau en sí, ¿no? Entonces es muy interesante. Comentaba, bueno, lo recuerdo también porque esta apreciación la hice el día de la Real. Por supuesto, el RAW tiene mucha más información en las sombras, pero yo deliberadamente se lo he quitado y he empastado las sombras, porque yo prefiero que la gente imagine qué puede pasar ahí en la sombra. Si nosotros damos toda la información, no sugieres, no... Y a mí me parece más terrorífica cuando la sombra está cerrada y te contextualiza mucho mejor aquel infierno. Esta es la puerta de la muerte. Esta, como os comenté el otro día, es un cosido de 3 imágenes. Esto está hecho con una Hasselblad. Y en esta panorámica vertical, lo que vi muy claro desde el primer momento que yo quería hacer una cruz, ¿vale? Porque es un cementerio. Entonces, el proceso que lleva este platino tiene un prevelo para matar los blancos, pero para que en vez de en una densidad sólida el color de la ceniza humana. Porque si habéis estado alguno allí en Auschwitz, veréis que hay una especie de vitrina, como una copa, donde está llena de ceniza y tiene un color muy parecido. Entonces, bueno, pues tanto el color como la superficie del platino, que es un mate muy especial, muy terroso, ¿no? Porque se mezcla la emulsión con las fibras del papel, porque afloran. Aquí hay una evidencia, ¿no?, de materia, ¿no?, de la ceniza, de los restos de las víctimas. Este es otro cosido, en este caso creo que eran 5 imágenes verticales, hace casi un radio de casi o 120, 180 grados abierto. Y aparte del prevelo, lo que resulta interesante en el tratamiento de esta imagen es que hay una superposición de la misma imagen positiva y negativa, ¿vale? ¿Por qué hice eso? Para evidenciar más o meterte más en la sensación del calor del horno, ¿vale? Yo que he hecho forja de hierro, cuando miras de forma candente el hierro tal, hay un efecto óptico que te queda, que se invierte. Pues era esa sensación, ¿no?, de ese calor de que el hierro fundido de las puertas quema, ¿no?, que eso está ardiendo de tanto uso, ¿vale? Pero igual, esta es otra panorámica cosida, por eso estas tienen ese efecto de perspectiva tan diferente, ¿no? Otra de las cosas que a mí me encanta es el tamaño, lo pequeñitas que son, pero para mí tienen el tamaño exacto. Esto es muy decimonónico, pero me gusta. Casi como si fuese en contacto de una Exacto, con tanto. Esa es la belleza, porque les hace muy íntimos, ¿sabes? Tienes esa sensación de que es pequeñita, pero con... Exacto. De hecho, porque probé con tamaños superiores, para mí, en mi apreciación personal subjetiva, cuando agrandaba, el tamaño obscenizaba. O sea, resultaba obsceno el mensaje. Entonces es una forma también, una muestra de respeto, ¿no?, con la contención. Eso es un... Bueno. La siguiente imagen, esto es en Auschwitz, el Auschwitz I, y esta es la cámara de gas y aquel es el crematorio. En este lado de aquí es lo que se ve. Ah, por cierto, la anécdota que se me olvidaba.
cuando Annette vio esta imagen, que ya la había visto delante, pese a que no puede enfocar y definir las formas, sí veía los volúmenes. Y entonces, en el momento de que vio la vertical con las perpendiculares, dijo las líneas, dice, y era, claro, porque te quedas de cuadros, ¿no? Te lo contaba como una niña pequeña, como si hubiera estado ayer, y decía, es que esto no estaba. Al principio no estaba, claro, pero ella no reconocía esta imagen tanto. Dice, esto se construyó después, como diciendo, yo estuve cuando se hicieron estas vías. Entonces, claro, el testimonio de primera mano de esa persona que te cuenta eso así es... Y eso, al reconocer solamente una serie de geometrías, porque ella no consigue nitidez en la imagen para reconocerlo. Igual, estábamos hablando aquí, el tema del Auschwitz I, aquí era antes de que construyeran y probaran el Birkenau, con sus 4 crematorios y cámaras de gas, aquí es donde empezaban a probar el gas ciclón y el crematorio. Esto igual, hay por supuesto mucha más información en el archivo digital, pero adrede está viñeteado, está alterado para que concentremos de forma puntual la visión y en los extremos de la imagen puedan aparecer en nuestra imagen, o sea, en nuestra cabeza, cualquier tipo de cosas. Aquí esta fotografía me llamó mucho la atención por la piel de las paredes, porque en la piel de las paredes parece como que está desgarrada. Es como el registro de la lucha, o así lo quiero ver yo, de la lucha de los presos cuando están agonizando por el gas. De hecho, eso se daba porque había una lucha entre ellos por poder alcanzar la parte superior de las cámaras, porque el gas venía de abajo y subía. Entonces, bueno, esta imagen me parece tremendamente interesante por los grafitis físicos de erosión de las paredes, porque registran una historia, esa tragedia, ¿no? Y además ellos lo han hecho muy bien porque están con el aspecto, el ahumado, tiene toda la pátina real del sitio, es tremendo. Esta es la famosa entrada del trabajo Sara Libres, pero desde el interior, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí me llamaba mucho la atención, ¿no? El cartel del stop con... Esta imagen, si lo queréis saber también a nivel técnico, está hecha con una Hasselblad, con un cuerpo, un flex body, que es el que puede bascular en los planos. Y bueno, creo que es un Distagon 40 con el angular. Se ha forzado un poquito el viñeteo, pero toda esta distorsión óptica, desenfoque es real, es físico, no es de Photoshop. Se nota. ¿Perdón? Que se nota. Se nota, bueno, yo lo explico. Estaba viendo una de aquí y se nota mucho. Sí. Pero porque lo basculas, ¿no? Sí, lo basculas uno. Bueno, si solo tenemos esa referencia, decimos que se nota. Claro. Sí, lo que pasa es que si trabajas ya con objetivos del 19, los PETVAL, y depende de qué PETVAL, si tienes esas referencias ya te mezclas y no tienes tan claro que sea un flex body. Por eso, lo que pasa es que yo por aquel entonces no conocía ni los PETVAL ni tampoco el colodión, como posteriormente, y parece que a veces es como si quisiera emular con tecnología digital, pero no era así porque yo en el 2009 no conocía esos procesos, ¿vale? Es lo que tenía a mano ahí. Bueno, este es el final de la vía. Aquí en este lado es donde hay una especie de placas de memorándum que han hecho como homenaje. Y bueno, en este caso pues bueno, la imagen te lo dice todo. En Birkenau está lleno, la gente pone, bueno, amontona piedrecitas, que creo que eso es una simbología de los hebreos. Sobre todo hay muchas velas, porque también te venden velas, se quedan velas encendidas y muchas flores, muchas rosas. Entonces es muy interesante ver en los sitios, incluso en los vagones, en los cierres, ponen flores. Es muy... esta parte bueno, sobre todo, ahí no os lo he comentado porque están mezclados, pero a mí lo que más me marcó de Auschwitz-Birkenau
son los objetos de los niños y sobre todo los zapatos de los niños, porque además los zapatos de los niños están en vitrinas distintos de los zapatos de los adultos. Entonces, a lo mejor en estas imágenes que están superpuestas no se ven tan bien, pero cuando tú ves la realidad de estos zapatos, que son así de pequeñitos algunos, en una montaña, y te imaginas que una criatura así ha sufrido ese fin de su vida, es tremendo. A mí es lo que más me marcó y me traumatizó. Entonces aquí es una vitrina que hay, que tienen los objetos, que son muñecas de los años 40, de porcelana, que se ve que son reales y es tremendo. Esta vitrina te la ponen para testiguar de que murieron muchos niños siendo muy pequeños. En sus, bueno, los objetos que llevaban. Las gafas, igual la pérdida de identidad, ¿no? Cuando un objeto personal que te pertenece se entremezcla o se descontextualiza de su uso, de repente pasa a ser otra cosa. Es igual que el ser humano, ¿no? Cuando lo que hablaba el día de la inauguración del comisario de Primo Levi, ¿no? Cuando se despareja un zapato y se amontona, pierdes la identidad como ser humano. En el caso de tu gafa, ¿qué es lo que necesitas para poder ver la realidad? Te la quitan y encima quitan los cristales, ya no es ni siquiera... Porque eso lo hicieron muy bien los alemanes. Necesitaban deshumanizar a los presos para poder hacer bien su trabajo. Entonces no los veían como personas, los veían como otra cosa, no sé, pero... esto es el bloque 11, que es la prisión dentro de una prisión. O sea, es curioso que tuvieran una zona todavía de reclusión para los presos dentro de un complejo que era... Y en este caso es una horca portátil para hacer una especie de ejecución rápida, ¿no? Al reo en su celda, ¡pum!, y ejecutaban. Y es curioso porque aquí ya se está definiendo otra cruz. Esto lo puse en la composición por las proporciones, pero hay otra cruz. ¿Perdón? Y al fondo, efectivamente, hay otra cruz. Una cruz dentro de una cruz es una reiteración para... Sí, exacto. Los cubiertos son los restos de cuando se incineraron el barracón que llamaban Canadá. Le llamaban Canadá porque ya en aquella época, en los años 40, se asociaba Canadá como un país rico y próspero. Entonces, claro, el barracón donde se guardaban todos los enseres personales, los objetos que la gente, todos materiales, sus pertenencias, pues... Y eso lo quemaron y esos restos, esta imagen está muy tratada a nivel digital para alterar toda esa pureza y esa definición que nos da una imagen digital. Entonces aquí sí que hay un tratamiento potente de erosión del RAW original para que parezca una imagen de aquella época, ¿no? Que quede... Bueno, el lago de las cenizas, lo llaman estanque de cenizas, aquí es donde vertían los alemanes las cenizas, porque claro, se tenía que deshacer del resto que quedaban. Los huesos, cuando eran muy grandes, los machacaban para pulverizarlos y las cenizas las vertían en ríos, en estanques. Esta imagen me gusta mucho porque aquí hay una reminiscencia de uno de mis fotógrafos favoritos, que es Steichen, y me encanta. Es curioso porque... En la imagen, por la distorsión también, que es con el flash body, la zona de foco, que es el estanque, las masas y las líneas que quedan, es un código de barras, ¿vale? Entonces es una especie de metáfora por el tatuaje que los alemanes ponían. Aquí es un código de barras de la identificación, en lo que quedaba la identidad de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí has pasado el código de barras, tiras los desechos y punto. Esta imagen, bueno, estas dos imágenes las concebí así para que se vieran juntas. Y es, por supuesto, el punto de vista subjetivo del preso con su enfermedad, ¿vale? De tifus o disentería, lo que tuvieran, bueno, porque como tenían de casi de todo. Entonces, en esa especie de visión nublosa que te produce la enfermedad, en el interior, con la fiebre, muestro, bueno, pues lo que pudieron vivir los presos. Curiosamente, esta es otra de las imágenes que reconoció a la perfección Annette,
Es curioso porque es alucinante por la inclinación de los camastros. En cuanto vio los camastros dijo, yo he dormido ahí. Claro, te quedas igual a cuadros, ¿no? Dice, dormíamos 6 juntos. Decía, y cuando uno se giraba, todos por la noche nos teníamos que girar todos. Los 5 restantes igual. Pero lo dijo con la sonrisa de una niña. Eso es lo que es espeluznante, ¿no? Asociar ese recuerdo y que, pues mira, tal. O sea, cómo el inconsciente y cómo la memoria, el recuerdo, se sobrepone al drama, a la tragedia. En este caso, bueno, pues es la imagen de estás enfermo con fiebre, te obligan a salir y cuando sales, ¡pum!, es el resplandor de la luz y lo que te encuentras. Bueno, pues aquí es una superposición de que no te vas a escapar. Es una alambrada contra otra alambrada, contra postes y al final la puerta que de ahí no sale nadie. Con el tiempo me he dado cuenta de que yo estaba homenajeando ya a otro ser querido, que era mi abuelo, porque mi abuelo estuvo en 2 campos de concentración en la guerra civil. Estuvo 2 años desaparecido y estuvo literalmente a punto de ser ejecutado. Y cuando iban ya a ejecutarle, se anularon ya las órdenes de ejecución en la posguerra o en la guerra. Entonces, bueno, pues es muy interesante el punto de vista interior del habitáculo. Estás enfermo y te obligan de golpe a salir. El frío, te deslumbra el sol, ¿vale? Y esta última imagen está hecha en el blog, en barracón. Esto es Birkenau igual. Es el barracón de los niños, porque allí tenían para todo el mundo. El barracón de los niños, bueno, eran niños que no eran muy pequeños, pero tenían la edad de trabajo. Entonces, ahora no me lo recuerdo. No sé si eran a partir de 13 hasta 18 o 12, 17, no lo sé. Entonces, de hecho, además, en la entrada de este barracón, aquí, esta es otra imagen, pero que descarté para que no anulara el mensaje de esta. En la entrada, los alemanes obligaron a pintar una especie de frescos, los que habéis estado allí en Birkenau, unos frescos de unos niños con sus maletines del colegio, yendo al colegio. O sea, esa perfección dentro del sadismo del trabajo que están haciendo. Aquí lo que estoy simbolizando es esa especie de túnel que se dice que cuando algunas personas mueren, o sea, cuando van a morir, ven, visualizan. El túnel de la luz. Exacto. Lo que pasa es que en ese túnel de la luz yo no lo he dejado blanco, sin densidad, o sea, denso, porque le he dejado como diciendo, no te escapas de aquí ni siquiera muriéndote. O sea, después no está otra dimensión, sino está el exterior del campo. Con lo cual, lo que estoy haciendo es un eterno retorno, otra vez, ¿no? Es esa maldición, o de alguna manera las presencias que yo he sentido que están allí, en ese agujero negro, vacío, pero que están allí, que no salen, ¿no? Es ese... Y esta es la parte de contexto. Este último año quise incorporar las técnicas que en estos 4 últimos años había descubierto, bueno, que había practicado, que era el colodión húmedo y el daguerrotipo. En este caso, el daguerrotipo es muy interesante porque, bueno, para mí es mi técnica favorita de los procesos fotográficos. Para mí la más sublime es el daguerrotipo. También es la que considero para mí que es la más difícil de hacer. Pero en este caso, debido precisamente al 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, yo quería de alguna manera homenajear a la película que grabaron los soviéticos cuando se liberó el campo. Y bueno, pues estudiando toda la película, el fotograma que más me llamó la atención era este, ¿no? Que es cuando pasa el cámara y las niñas muestran su tatuaje del brazo, ¿no? Entonces, de toda la película, que también es tremenda con todo lo que sale, el poder registrar y grabar y fijar con un daguerrotipo, que se supone que es inmortal o es atemporal hasta el extremo, la sonrisa de esa niña, de esa inocencia, me pareció muy, muy particular, ¿no? Claro, ¿por qué? Perdón, es que así veis todos. ¿Veis? ¿Por qué esta técnica con el proceso del daguerrotipo Becquerel? Este daguerrotipo Becquerel yo no le he hecho el proceso de dorado, que le endurece y en la superficie le deja más
más fuerte a la agresión. En este caso, este daguerrotipo está desnudo, lleva el fijado sin más, pero no lleva dorado. ¿Qué ocurre con los daguerrotipos de este tipo? Que si tú no lo encapsulas y lo dejas al aire, tú pasas el dedo y la imagen literalmente, los medios tonos, sobre todo las altas luces, las borras. Entonces es una metáfora porque es tan fácil borrar la sonrisa de un niño en la imagen, ¿sabes? Me pareció perfecto, ¿no? Mostrar la fragilidad del cuerpo o de la identidad de la sonrisa de un niño, que en ese caso además la tenía. Y sin embargo, pese a todo en el entorno donde estaba esta criatura, todavía sonreía frente a una cámara. ¿Vale? Es un poco como los comentarios de Annette, que porque además me recordaban. Aquí esta imagen a mí me gusta mucho, la quiero mucho porque, bueno, al margen de lo que explica, a nivel racional, para mí tiene otro significado especial porque yo estoy viendo a un hermano que quería mucho y murió muy joven. Entonces, porque además le recuerdo así, muy angelical. Pero bueno, vamos al colodión, que también es una técnica muy interesante, muy bonita. El colodión, bueno, antes del colodión, igual, este año descubrí la historia para mí, el fotógrafo de Auschwitz, o uno de los más importantes, que el hombre, el pobre, era un prisionero más, que como sabía alemán, pues le cogieron los alemanes y le dijeron, y además tenía oficio, porque era un muy buen fotógrafo. Hace poco se ha hecho un documental con su vida antes de que muriera. Este hombre murió en el 2012. Y curiosamente, cuando murió es cuando yo estaba investigando con los platinos. Y la historia de este hombre es tremenda. Si veis el documental, creo que se llama El retratista, es tremendo porque este hombre al principio le cogieron para fotografiar los experimentos de Mengele, y como era tan bueno y era tan hábil, tenía tanto oficio, directamente ya le cogieron para hacer todas las fotos de registro del campo. Entonces, tatuaban y hacían fotografía frontal, perfil y creo que era 3/4. Este hombre, claro, creo que llegó a hacer 30 o 40.000 negativos, una burrada. Que además, cuando ya tenían que salir del campo por la invasión de los soviéticos, le mandaron destruir los negativos y él arriesgó su vida para poder enterrarlos y poder ver lo que él hizo. En este caso me pareció muy interesante, primero, sacar a la luz el nombre de este hombre, porque esto es un homenaje entre colegas. Yo he fotografiado el lugar vacío después de la historia de los restos, pero este hombre estuvo trabajando allí haciendo fotos en activo, en aquel lugar, en aquel horror. De hecho, le impresionó tanto que una vez que ya se terminó la guerra, liberaron, no volvió a coger una cámara. Él ya asociaba a todo el drama que había vivido al registrar cómo tenía que fotografiar personas, niños que luego iban a ser ejecutados, muchos de ellos. En este caso, aquí, claro, esta sala en realidad es porque en este último año me surgió la necesidad de poner rostros físicos a las imágenes que están ahí desnudas, ¿vale? Tú la presencia de las víctimas la intuyes o te la imaginas, pero no la ves. Y en este caso quise, de alguna manera, complementar el discurso de la exposición con rostros. Esta imagen es de un chaval, un prisionero polaco, y aquí lo que quería era transmitir de una forma más cercana el momento de la muerte, no tanto el post-mortem, que eso ya está registrado, o la vida, como en el caso del daguerrotipo, sino el momento de la muerte. Y el momento de la muerte por ese envenenamiento por el gas ciclón B. Curiosamente, los componentes del ciclón B son ácido y cianuro potásico. Y en la fórmula original, o una de las fórmulas originales del colodión, el cianuro se emplea como un fijador. Además es un fijador buenísimo, el cianuro. Y el paro se emplea en el revelado, igual que usamos un paro para detener un revelado en un proceso químico convencional, ¿no? La mezcla y el juego de ambos elementos, porque aquí hay una intervención, yo estoy mezclando los procesos y estoy
me hizo que como discurso, como propuesta, era muy interesante el jugar con los compuestos químicos del veneno, precisamente para articular el resultado que el veneno producía en las víctimas. ¿Vale? He escrito también con un lenguaje. Allí era ceniza, que eran los restos después de la cremación, pero aquí es ya la intervención física de jugar. Y de hecho, bueno, aunque las proporciones no son tan fuertes como se empleaba en el Ciclón B, pero bueno, tú tienes conciencia. Yo lo hacía con una máscara. De hecho, en los protocolos de seguridad modernos ahora, cuando haces colodión, te lo dicen, ten cuidado y lava muy bien la placa cuando la has revelado, para que no contenga restos de fijador, para que no entre en reacción con el cianuro, porque si no, pasa eso. Y bueno, a mí la verdad es que este tríptico a mí me gusta mucho, sobre todo porque es como muestra cómo te están robando la vida, ¿vale? De forma gradual. Y cómo de lo que eras, poco a poco, vas a quedar una esencia de lo que fuiste. Y a mí en especial, aparte de que ves cómo el veneno se inhala y está entrando en la víctima, esta parte de este ojo, que es el último resto de la mirada de lo que fuiste, ¿vale? A mí es lo que me conmueve, ¿no? Que es lo que somos justo en ese momento antes de perder la vida. ¿Vale? En cómo quedamos. Es como si te miraran antes de que te desvanezcas. Y es chulísimo. Claro, esto en una lectura está claro, es un prisionero, es la muerte por gas, pero se puede extrapolar a muchas cosas, ¿vale? Y yo aquí estoy viendo otras interpretaciones de mi vida. La muerte de un padre por la depresión, por la tragedia de la muerte de un hijo, por ejemplo, y ahí está escrito. Entonces, a lo que voy, cuando escribimos un trabajo, es como decía Martin Scorsese, ¿no? Hace poco que lo ha dicho el coreano, el director coreano que es magnífico, decía, cuanto más original eres original a partir de lo personal, ¿no? O sea, cuanto más personal seas, más original, creo que era así, más personal, ¿no? Y la originalidad surge de ahí, de una propuesta personal, y para que sea personal tú te tienes que desnudar ante el trabajo, tienes que ser es genuino, porque ya no hay imitaciones, y en este caso era un poco lo que yo quería contar, es Auschwitz, el discurso es Auschwitz-Birkenau, está clarísimo y todo el mundo lo ha entendido, pero en otro plano, en otro lenguaje, por supuesto hay otro discurso, y hay otro discurso personal que yo veo y que leo, y que por supuesto me ha ayudado perfectamente para configurar la estructura plástica y formal de toda esta propuesta. Y ya está, no os aburro más, ya, ¿vale? Muchas gracias por venir.